¿Qué tal, Bronies y Pegasisters? Ya hemos hablado sobre 8 acciones que ha realizado la princesa Celestia perteneciente al material oficial más no canon, por lo que ahora toca hacer lo mismo con su hermana, la princesa Luna, de la que podemos decir que posee momentos más intensos dado a todo el arco emocional y conflictivo que hay sobre ella al haber sido una antigua villana y estar aislada del mundo durante 1000 años. Así que en esta ocasión vamos a ver 7 momentos épicos de la princesa Luna que no son canon pero sí oficiales, por lo que sin más, comencemos. Iniciando tenemos una historia protagonizada por la princesa Luna junto con Pinkie Pie, siendo un curioso contraste con el top anterior donde también Pinkie tuvo una historia con Celestia, solo que aquí Luna se encuentra en una encrucijada por aprender el arte de la comedia, y es que para mantener alegre a todos los ponis se ha realizado una fecha especial llamada Rizal-Lot, la cual fue hecha para mantener a Equestria distraída de los ataques de Nightmare Moon, en donde la princesa Celestia se encarga de realizar algún espectáculo de comedia donde hace reír a todos, demostrando su lado más cómico y que esta no es siempre la seria y fría gobernante que parece ser. Y ahora que Luna regresó, Celestia quiere que esta forme parte de la celebración, pero dado a que ella no sabe cómo ser graciosa, acude a Twilight, la cual después de aburrirla con libros de la base de la comedia, decide que la mejor maestra para eso sería Pinkie Pie, que pasando un rato de risas juntas se le complica planear un acto, por lo que Pinkie le sugiere hacer comedia a través de la torpeza, el cual Luna teme creyendo que nadie la respetaría y termina discutiendo con Pinkie, llegando el momento del Rizal-Lot, que al principio Celestia anuncia que Luna no participará, pero ella, disculpándose con su hermana, le da un regalo que vendría siendo un pastelazo en la cara, pero ella tropieza en el pastel y cae junto a Celestia, enseñándole a Luna que la base de una buena comedia no sería reírse de alguien más o de las bromas, sino también de reírse de uno mismo. Y seguimos con una historia de Friends Forever que, al igual que el top anterior, es una compartida con Spike, ya que ella lo llama mediante una pesadilla que el bebé dragón tuvo para que este pudiera ayudarlo a resolver una situación en la ciudad de Filadelfia, ya que se han reportado casos de incendio y creen que han sido algunos de los dragones que habitan en la zona de Dragon Town. Para ello trabajan con la policía unicornio para resolver el caso, siendo que Luna estaría haciendo reportes en lo que Spike busca pistas, pero sin éxito ya que nadie dirige la palabra sobre el asunto. Todo esto lleva a una tienda de cómics donde conoce a una dragona de nombre Mina, una dragona bastante apasionada a los cómics que básicamente es una fangirl, la cual tiene una enorme fascinación por la princesa Luna, dado a que ella le encantan los villanos redimidos, y siendo que Luna fue un exponente prácticamente histórico de estos, estaría más que ansiosa de que se la presentara. Por lo que tras resolver el caso de los incendios y aprender las respectivas lecciones, Spike cumpliría su deseo y le presentaría a Luna, siendo que Mina, como toda fangirl, se vuelve loca de la emoción haciéndole preguntas sobre cómo fue ser Nightmare Moon e incluso haciendo una completa referencia al fandom, puesto que le menciona el shipeo que le hacía con el Rey Sombra, para al final desmayarse de la impresión por tenerla cerca. Ahora pasamos con otro capítulo más de la saga de Friends Forever, y esta vez en compañía de nuestro Draconicus favorito Discord, quien anda esparciendo el caos en Ponyville pero sin saberlo, dado a que solo lo hace cuando está dormido, afirmado por Twilight a la princesa Celestia que cuando despierta todo ese caos desaparece, por lo que Celestia envía a su hermana para que pueda usar su poder de entrar en los sueños, pese a que no es algo que pueda hacer con Discord, ya que este la bloquea de su cabeza, pero dado a la situación decide que esta vez la dejará entrar, ya que hay algo en sus sueños que le genera ansiedad y que hace que sea sonámbulo, por lo que al ver lo retorcido y extraño que son los sueños de Discord, son interrumpidos por ponis contadores que intentan hacer que madure, algo que está claro que no aceptará, pues recordemos que literalmente su vida depende de ello, siendo que luego de huir tanto terminan en una de sus pesadillas, donde él es un oficinista y Celestia su jefa sobreexplotadora, llegando Luna a salvarlo haciéndolo al más puro estilo Terminator, hasta pasar por el pasillo de los sueños donde cada puerta dirige a un sueño totalmente distinto. Así que los dos se embarcan en cada una de estas hasta llegar a una puerta encadenada, la cual Luna quería
podría pasar desde el principio, pero Discord la evade cada que puede, hasta que es obligado a abrirla, donde se ve a él jugando con Fluttershy y las Curimar Crusaders, revelando que el mayor miedo de Discord es sentirse débil por tener sentimientos y emociones, y que cada que lo intenta termina decepcionando a todos. Pero es gracias a Luna que entiende que los sentimientos de amor lo harán más fuerte y una gran persona, terminando con una carta de Luna hacia su hermana, aprendiendo que hasta el caos y la oscuridad son opuestos a la luz y no al bien, siendo esto una muestra de cómo Luna ha llegado a reflexionar y tomar aprendizaje de su experiencia como Nightmare Moon, para así poder asesorar y guiar a otros como Discord a no perderse en el camino y a no sentirse mal por sus emociones, una forma muy inteligente de ver el desarrollo de ambos personajes. Y ahora toca otra aventura de Luna junto a las Curimar Crusaders, adentrándonos al castillo de Canterlot, en la cual las princesas organizan una pijamada para todas las potrancas, pero de la nada les surgen a Celestia ciertos acontecimientos que le impiden participar, por lo que deja a Luna a cargo, algo de lo que no se cree capaz al principio por no tener la paciencia de su hermana y porque cree que los niños le tendrán miedo, pero se da con la sorpresa de que las pequeñas están emocionadas por pasar la noche con ella, pidiendo algo de ayuda a las Curimar Crusaders, que también fueron a la pijamada, ayudándola con todo lo que tenga que ver con hacer una, ya sean juegos, actividades y demás, pero notando que una potranca llamada Tresha, la cual dos niñas la molestaban por su Curimar, que marcaba un hueso y un cráneo, llamándola fenómeno y fastidiándola durante toda la fiesta. Tanto fue la tristeza que se había ido del castillo, y tras enterarse, Luna se dispone a buscarla, siendo que ella junto a las Crusaders van en su búsqueda, y tras encontrarla les explica todo, incluso el que ella no sabe lo que significa su Curimar. Pero todo esto es interrumpido dado a que surge en el castillo una orca de cristal, la cual Luna no puede atacar ya que refleja su magia. Es entonces donde Tresha usa su magia haciendo ver a todos como esqueletos y volviendo transparentes sus pieles, dándole a Luna la oportunidad de atacar a la orca, demostrando así lo que Tresha puede ser capaz y los múltiples beneficios de su magia, descubriendo así el significado de su Curimar, finalizando con una carta de Luna a su hermana, aprendiendo que a pesar de sentirse inadaptada, siempre habrá alguien que se sentirá identificada y que se podrán apoyar el uno al otro, y siempre habrá cariño mutuo, esto demostrando que Luna puede llegar a ser un buen ejemplo si se lo propone. Ahora en nuestro tercer puesto tenemos una historia de la saga de microseries donde Celestia y Luna discuten de qué tanto se manejan sus turnos tras gobernar, mencionando que el día es más entretenido que la noche, y es entonces que Luna se dispone a hacer el turno de su hermana en lo que ella se ocupa de otras cosas, básicamente la misma premisa del episodio entre la noche y el amanecer, solo que es centrándose enteramente en Luna y sin tanto drama familiar de por medio, por lo que empieza a vigilar a los súbditos y ver los reportes de la Guardia Real, los cuales le aburren. Luego se dedica a llenar cientos de papeles y firmar cientos de permisos, para luego ir a un juicio por una carreta en la cual nuevamente Flynn y Flam hacen de las suyas. Así se la pasa todo el día con varias actividades, mientras Celestia se la pasa relajándose y dándose la buena vida en un spa, hasta llegar a la última actividad, que sería ver sobre la coreografía del encendido de la antorcha, en donde ya se cansa y hace todo a su manera, que pese a las complicaciones resulta todo bien, siendo que tras el regreso de Celestia, esta parece haberse convencido de que Luna podría ser perfectamente capaz de manejar tanto el día como la noche, por lo que teniendo un antecedente así, es gracioso pensar que posteriormente veríamos un conflicto de las dos hermanas por ver quién tiene el trabajo más difícil, puesto que Luna ya debería haber aprendido la lección, pero bueno, por algo esto no es canon. Seguimos con los inicios de la princesa escritos en el diario de las dos hermanas, donde cuentan cómo fue que construyeron su castillo por el bosque Everfree, por idea de Luna, quien además fue la que tuvo la loca idea de poner trampas por todo el castillo y cuadros sin ojos para espiar, siendo que un día cierta
cantidad de ponis fueron por materiales en el bosque y no volvieron, por lo que esta vuela en busca de ellos mientras Celestia mantiene en calma a los demás. Luna en su búsqueda terminaría encontrándose en una cueva custodiada por una mantícora que, a pesar de huir y hacerle frente con su magia, no lograría ganarle, hasta que Celeste y Starsuit aparecen en su rescate y entre los tres derrotan a la mantícora. Sin embargo, Celestia y Starsuit se dieron cuenta de que la mantícora lloraba y era por una razón que solo Luna entendía, ya que esos ponis habían estado quitando ciertas cosas de su cueva en busca de materiales y solo estaba defendiendo su hogar, por lo cual gracias a la mantícora logran terminar su castillo y Celestia termina quedando impresionada por la intuición que tenía su hermana sobre esta, finalizando el diario mencionando que ser sensible a los problemas de todos los ponis la harían mejores princesas. Y en nuestro primer puesto tenemos el increíble acto de valentía que realizó en la saga de Nightmare Rarity, la historia donde a pesar de que Luna no era el foco principal, realmente tuvo un gran desarrollo, uno donde deja ir sus lamentos y penas por haber sido Nightmare Moon y empieza a fortalecerse como princesa, algo que hasta incluso influye en su apariencia. Tras que Rarity fuese secuestrada por la entidad de Nightmare, las princesas aparecen y Luna, quien aún conserva la apariencia que vimos al inicio de la serie, les cuenta de quién se trata esa entidad y cómo esta influyó para que se convirtiera en Nightmare Moon, pero más importante, a dónde llevó a Rarity, por lo que esta lleva a las Main Six a la Luna y tras la revelación y emboscada de Nightmare Rarity, esta escapa a Ponyville y prepara a sus habitantes para la inminente invasión de parte de los Nyx, por lo que tras una breve batalla, Luna demuestra tener miedo por sus acciones y que nadie la perdonará por las cosas que hizo siendo Nightmare Moon, pero se motiva al recibir el apoyo del pueblo y de su hermana, quienes pese a todo se ven conmovidos por Luna y creen firmemente en ella, cosa que finalmente desata las culpas de Luna y hace que libere todavía más poder, lo que le permite adoptar la forma de todos oscuros que todos conocemos, algo que terminaría por ayudar a derrotar a los Nyx y descorromper a Rarity con la intervención de las Main Six y Spike, siendo así que veríamos cómo Luna dejaría atrás sus temores y culpas que ha estado cargando por haber sido Nightmare Moon, un arco que el personaje posteriormente tendría en la serie, pero que realmente no se compararía con el nivel de epicidad y emotividad que habría en esta historia, incluso llenando el hueco que ha dejado su apariencia, pero bueno, lástima que no sea canon. Pero si ahora quieres ver 8 momentos épicos de Celestia que tampoco son canon o un resumen de la película de Klaus, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Además de recordarles que se suscriban, den like, activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción, así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays, por lo que nos veremos muy pronto.